Muy buenas tardes, nosotros somos alumnos de la prepa número 4, Víctor Jesús Manzanilla Jiménez. Les vamos a presentar nuestro proyecto integrador de la asignatura Conciencia Histórica 2, a cargo del profesor Felipe de Jesús Basto Magaña. Mi equipo está conformado por mi compañera Amisadai Tamayo, va a representar a Maximiliano de Habsburgo. Mi compañera Shannon May va a representar a la emperatriz Carlota. Mi compañero Emilio Kutz va a presentar al presidente Benito Juárez. Bienvenidos a mi programa Este es el Ahora, donde nuestro tema central va a ser México entre el Imperio y la Revolución, donde tenemos el privilegio de poder retroceder un poquito al pasado y poder hablar con los personajes que marcaron la historia de México. En este programa tenemos el privilegio de poder hablar. ¿Comenzar? ¿Quién eres? Yo soy Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Fui un noble político y militar austriaco y tuve ese privilegio de poder llevar el papel de archiduque de Austria. Bueno, gracias. ¿Cómo empezó tu imperio? Mi imperio comenzó en 1864 a 1867. Desembarqué en Veracruz en el barco Novara el 28 de mayo de 1864 junto con mi esposa, la emperatriz Carlota de Bélgica. Mi imperio comenzó de la manera de que fui invitado por mexicanos y... ¿Cuáles fueron tus acciones? Traté de conservar la cultura mexicana, construir museos. También puedo decir que prohibí que los niños trabajen y tanto como mi esposa y yo adoptamos a los nietos de Agustín de Iturbide. Asimismo, al llegar a México me di cuenta la gran distancia de los conservadores y los liberales, aunque también desconocía el gobierno de Benito Juárez. Me trasladaron en el Castillo de Chapultepec y fue una residencia imperial. Bueno, ¿y qué generó tu caída final? Juárez ganaba terreno ante mi retiro otorgado. Y como siguiente apartado, ¿por qué mantuviste las leyes liberales si ya tenías el apoyo de los conservadores? Porque creía en la libertad de expresión, en la reforma agraria y la igualdad. Pero eso molestó a los que me habían traído. Igual cometí errores, pero traté de hacer las cosas bien. No vine a conquistar, sino vine a servir. Aunque México no... ¿Me permites? Bueno, yo creo que tu papel en ese apartado fue uno de los más importantes. Porque pues a pesar de que no conocías cómo trabajaban o cómo era el gobierno de Benito Juárez, pudiste acoplarte junto con tu esposa. Simplemente Maximiliano de Habsburgo falleció el 19 de junio de 1867, junto con sus conservadores y liberales en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Bueno, ahora recibiremos en mi foro a Benito Juárez. Bueno, pues un gusto tenerte aquí, gracias por la oportunidad. Nosotros resistimos con dignidad y la legalidad era nuestra fuerza, y asimismo el pueblo estaba con nosotros. Para comenzar, ¿quién eres? Yo soy Benito Pablo Juárez García, nací el 21 de marzo de 1806. Asimismo, nací en San Pablo Guelateo de Oaxaca, y aunque también son mis padres unos indios zapotecas dedicados a la agricultura. Bueno, ¿y cómo recibiste la llegada de un emperador extranjero? Fue una violación a la soberanía y México defendió y resultó ganar la república. Asimismo, tratamos de defender las leyes y la independencia de nuestro país. ¿De qué trató el decreto que tú emitiste y cuándo se dio? El decreto que emití fue el 8 de noviembre de 1865, donde explicaba las funciones de como presidente de la República, asimismo como el de Jesús González Ortega, del presidente de la Suprema Corte. ¿Y qué sucedió el 28 de junio de 1863? Se da por concluir el Segundo Imperio y asimismo se reconoce el triunfo de la República. Bueno, ¿qué sucedió el 15 de julio de 1863?
Entré a la capital junto con mis ministros. ¿Vas a preguntar con quién? ¿Con quiénes entraste? Entré con Sebastián Lerdo, Ignacio Mejía y José María Iglesias. ¿Qué restableciste? Restablecí la orden de la Constitución. ¿Qué ocurre en octubre de 1867? Fui reelecto como presidente de la República Mexicana y asimismo me dediqué a reordenar la situación del país. ¿Quién se postuló en el año de 1871? Yo me postulé junto con Sebastián Lerdo y Porfirio Díaz. Y ambos pues competían para la presidencia. Así es. Y ya para finalizar, ¿tú qué promulgaste? Promulgué las leyes de reforma donde establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado en mi programa. Fue un placer que hayas estado aquí. Gracias igualmente. Lamentablemente Benito Juárez falleció repentinamente el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional. Bueno, pues ahora continuamos con el siguiente personaje. Tengo el gusto de presentarles al siguiente personaje, que es la emperatriz Carlota. Mucho gusto. Pues ahora sí. Bueno, pues yo soy la emperatriz Carlota de Bélgica. Nací el 7 de junio de 1840 y me volví emperatriz en la segunda intervención mexicana. Y mi vida estuvo llena de locura y... Ok. ¿Tú cómo viviste esa experiencia? Pues lo viví con pasión y compromiso. Fue una época muy difícil, incluso cuando todo se empezaba a desboronar, viajé a Europa a pedir apoyo. Y bueno, ¿qué acciones hiciste durante el imperio de Maximiliano? Bueno, pues algunas de las acciones que hice fue adoptar a los nietos de Agustín Iturbide y organizaba fiestas con el fin de apoyar a los grupos humildes. Y cuando el imperio de Maximiliano estaba cayendo, ¿hiciste alguna acción? Pues viajé a Europa en busca de apoyo con el Papa, con Napoleón II y la emperatriz Eugenia, pero no encontré apoyo en ninguno de los tres. Y caí en un desequilibrio emocional y estuve encerrada en un castillo en Bélgica. Gracias. Pero eso sería todo. Muchas gracias por venir. Gracias. Lamentablemente, Carlota falleció en 1923 cuando fue encerrada. Ahora seguimos con el siguiente personaje. Para comenzar, ¿quién eres? Mi nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Morí. Fui reconocido por estar al mandato de la presidencia de México de 1874 a 1911. ¿Y cuáles fueron los antecedentes que tú hiciste durante tu periodo de gobierno? Plan de Noria, que fue un movimiento para pedir que se reeligiera Benito Juárez. También hice el plan de Tuxtepec para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada. También mi periodo de gobierno fue de 1876 y finalizó en 1911. ¿Por qué construiste edificios a lo largo del país? Para poder dar una mejor imagen a nuestro país. ¿Y cuáles fueron las obras públicas más importantes durante tu periodo? El Palacio Legislativo, alumbrado eléctrico, comunicaciones telegráficas, teatros, escuelas y plantas eléctricas. ¿Dedicaste durante tu periodo? Fue la delincuencia, específicamente el vandalismo. ¿Cuáles abusos cometían contra los campesinos en tu periodo de gobierno? Los explotábamos, los sacábamos de sus tierras y los matábamos. ¿Cuál fue tu grupo de apoyo durante tu periodo? Los científicos. Y bueno, pues como saben, Porfirio Díaz, el expresidente de México, murió el 2 de julio de 1915 tras ser derrocado durante la Revolución Mexicana. Y bueno, en conclusión, en esta entrevista imaginaria con los personajes como Benito Juárez, Maximiliano, la emperatriz Carlota, Porfirio Díaz, y bueno, en esta entrevista nos ayuda a entender en cómo cada uno de los personajes, con sus decisiones y visiones,
moldearon el rumbo al país. Y también nos invitan a profundizar el tema de su liderazgo en la actualidad.